Entonces, la ascensión anterior se empezó pues a introducir esto de los circuitos trifásicos, sistemas trifásicos, ¿no? Hablamos del punto de vista de sistemas porque lo ideal de esto, ¿no? Lo que estamos mirando acá es que circuitos trifásicos estamos enfocados en problemas de transporte de potencia. ¿A qué hace referencia? Vamos a hacer aquí un esquemita simplificado, sencillo. Y es que nuestros problemas de potencia, o bueno, nuestros problemas en circuitos trifásicos, ¿qué es lo que buscamos con circuitos trifásicos? Debido a que los sistemas de energía hace referencia a la generación, a un transporte y a un usuario del punto de vista más simplificado, y que pues esto puede tener dependiendo del punto de vista, es decir, se puede dar un problema de transmisión de energía, es decir, de una central de generación, una línea de transmisión hacia una ciudad, o puede ser un problema dedicado a un sistema de distribución, es decir, el transformador del barrio que usted ve en su barrio, en su edificio, por medio que conecta a un edificio, o sea, es decir, el transformador de distribución que va hacia un edificio, ¿cierto? Y pues eso de acá, línea, el término línea pues está muy asociado es como a referencia a las líneas de transmisión, pero básicamente línea, del punto de vista más sencillo, es solamente un conductor, un cable que conecta de la fuente hacia la carga. Pero que ese problema que vemos acá, que es el que modelan los circuitos trifásicos, que todos se hacen trifásicos, pues debido a las ventajas que se mencionaron anteriormente en la clase, es que, bueno, primero puedo enviar tres veces la energía que puedo enviar en un sistema monofásico, que del punto de vista de los materiales es más económico un sistema trifásico que un monofásico, la potencia es constante, no es pulsante, y eso una potencia pulsante puede provocar sobreesfuerzo en algunos dispositivos, en algunas máquinas, ¿cierto? Y pues bueno, otras ventajas que iremos desarrollando a medida que vamos desarrollando conceptos, ¿no? Pero recuerde que un circuito de sistema trifásico, ¿sí? Circuitos trifásicos o circuitos monofásicos, el problema siempre se enfoca al mismo, un punto en el cual usted, un generador o una fuente va a entregar la energía a un usuario, una carga. El generador pues lo modelamos como una fuente, la carga como una impedancia. Y que pues entre generador y carga pues está conectado por un cable. Y ese cable puede tener una impedancia o como puede ser ideal. Y que pues hay contextos diferentes, ¿no? Sistema de transmisión, una fuente de gran potencia. Se puede hablar del orden de los megawatts, ¿sí? O tensiones muy grandes, de orden de los, no sé, 16.000 volts o 16 kilovolts, o por hablar de un sistema de distribución, ¿sí? Algo más sencillo. Ya no no ve esto como un generador, una línea de transmisión y una ciudad, sino como un transformador, una fuente más pequeña, los cables que conectan a su edificio, eso es lo que nosotros queremos. Y que empezamos a hablar de la generación trifásica, una de las maneras de generar energía eléctrica a partir de los fenómenos electromagnéticos, ¿no? Convertimos una energía mecánica en una energía eléctrica. Sí, simplemente unos fenómenos para entender la fuente trifásica, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Para más, para menos fuente trifásica, por ahora lo que tenemos es, independiente del fenómeno, tres fuentes sinusoidales. Tenemos tres fuentes sinusoidales disponibles. Por ahora no las estoy conectando a nada, ¿sí? No las estoy conectando a nada. O sea, las tengo ahí. Son tres fuentes sinusoidales, ¿sí? Tres fuentes sinusoidales, pero esas fuentes sinusoidales tienen ciertas características, ¿sí? Tienen ciertas características que son las siguientes, pero para eso hay que mencionar un concepto que es la componente de secuencia y ya vamos a mirar qué quiere decir esa componente de secuencia. Entonces, por ejemplo, B sub A, B sub B y B sub C, ¿qué características tienen? Del punto de vista de las fuentes. ¿Qué recordamos de eso? Por ejemplo, ¿las magnitudes de ellas tienen algo en particular o son valores totalmente arbitrarios? Son todas iguales. Efectivamente, la magnitud de estos tres señores, si se coloca aquí B sub M, por ejemplo, imagínense que son 100 volts, aquí tenga la seguridad que también son 100, o B sub M y B sub M. ¿Claro para todos? Esto se cumple tanto para secuencia positiva o para secuencia negativa. Ahorita vamos a ver qué quiere decir ese componente de secuencia. Y pues como es un fasor, el fasor tiene otra información, que es un ángulo de fase, ¿sí? Que es un ángulo de fase. Vamos a arrancar para recordar con la fase A como la referencia. Recuerde que la referencia puede ser el que usted quiera, ¿sí? La referencia puede ser el que usted quiera. Y entonces, por ejemplo, si este tiene un ángulo de referencia, ¿qué me quiere decir la secuencia negativa, la secuencia positiva? Antes que eso, recuerde que la segunda condición de la fuente es ¿cuál era? Los ángulos de fase entre ellos es de 120 grados, pero ¿cómo así? Entonces recordemos lo siguiente. Ese es el primero que usted tiene, ¿no? Ese es el primero que usted tiene, la referencia.
Y mire que yo no coloco B sub B y B sub C de manera arbitraria, ellos tienen un orden. ¿Y cómo es el orden? Pues mire que es el segundo y el tercero. ¿Pero cómo lo sabemos? Recordemos que vamos a trabajar con el siguiente orden. A, B, C. A, B, C. O sea, el orden alfabético. Después el A viene el B, después el B viene el C. Es decir, yo no coloco B sub C de segundo o B sub B de tercero, yo no lo coloco de segundo, sino que lo coloco de tercero. ¿Por qué? Porque mire que vamos a respetar un orden. Vamos a respetar un orden. Entonces quiere decir que ese sería el segundo y el tercero. ¿Listo? Ahora, secuencia positiva. Quiere decir que los ángulos de estas dos tensiones de esas dos tensiones de la fuente están relacionadas con este de referencia. Pero ¿cómo están relacionadas? Por ejemplo, esta con respecto a esta, ¿cómo está relacionada? En secuencia positiva. ¿Quién me acuerda? Más 120 grados, ¿no? Hay un desfase de 120 grados con respecto al de referencia. En eso estamos de acuerdo. ¿Sí? Hay un desfase de 120 grados con respecto al primero, ¿no? El primero es teta referencia, ¿sí? Recuerde que hay que respetar el orden, ¿no? Pero dependiendo de la componente de secuencia, hay dos tipos de desfase. Y es el siguiente. En secuencia positiva, el segundo con respecto al primero es atrasado, o sea, le resta 120 grados. Y el tercero con respecto al primero, recuerde que es el tercero en el orden bajando, estaría a más 120 grados. Es decir, entre comillas, uno suele decirlo así, 0, perdón, o sea, de una manera un poco rápida, 0, menos 120 y 120. ¿Qué quiere decir este orden? Que el primero es el de referencia, al segundo le resta 120 grados y al tercero le suma 120 grados. ¿Claro para todos? Sí. ¿Preguntas hasta el momento? Y aquí, digamos que en secuencia negativa, ¿cómo es? Usted tiene una referencia. Recuerde que no importa cuál es. Usted puede arrancar con la fase 2 hacer esto, ¿sí? Y se sabe que con respecto al primero, ahora la cuestión es que el segundo, ahora, se le suma 120 grados o está adelantado 120 grados y aquí se le restan 120 grados. Es decir, que uno entre comillas dice 0, 120 y menos 120. Entonces, la componente secuencia le dice a usted es cómo usted va a desfasar las demás tensiones con respecto al primero. ¿Y esto a qué se debe? Pues digamos que nosotros entendimos, desde el punto de vista de la máquina, es como si la máquina giraba para un sentido, la máquina giraba para otro sentido, era el orden del fenómeno, como se lo veía. Primero veía la fase A, luego B o C, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que ser con una máquina rotativa, pero se genera esa señal. Hay otros tipos de fuentes que obtienen esa misma información, o sea, obtienen ese mismo tipo de señal. Pero ¿para qué nos serviría a nosotros, por ejemplo, usted invertir la componente de secuencia? ¿Por qué necesitaríamos la componente de secuencia? Y pues sobre todo que la componente de secuencia usted no la puede hacer, decirle al generador, o sea, a la hidroeléctrica, por ejemplo. No, es que necesito que me invierta el giro de la máquina para cambiar la componente de secuencia. Esto es algo que no tiene mucho sentido porque pues digamos mover la inercia de esta máquina para un lado para el otro, no. Entonces, miremos lo siguiente, para entender un poco más la idea. Usted imagínese que eso que estoy pintando en amarillo son las terminales, ¿listo? Voy a ponerlo acá. Son las terminales de una fuente trifásica que tiene A, B y C. Esas son las terminales de la máquina. Perdón, de la fuente. Esta es una fuente trifásica. Es decir, los puntos donde se va a conectar. Y por acá, a eso se lo va a conectar a un motor trifásico. ¿Listo? A un motor. Coloquémoslo aquí, que ese es un motor trifásico. Pero ese motor, ¿qué hace? Ese motor en un eje, ¿sí? En un eje tiene un movimiento. Ahora lo voy a dejar así, tiene un movimiento. ¿Y ese movimiento para qué es? Por ejemplo, imagínense que el eje del motor, perdón, imagínense que el eje del motor está acoplado a una banda transportadora. Es decir, el eje del motor está acoplado a unas rueditas y esas rueditas lo que hacen es que, como si fuera una polea aquí entre ellas, hace un movimiento. Entonces, por ejemplo, imagínense que usted tiene una caja aquí y la desplazar en esa dirección, ¿cierto? Claro, para todos el esquemita, ¿cierto? Y lo voy a replicar otra vez. Ya entenderán por qué. Entonces, miren que la situación 1 sería la siguiente. Usted tiene el motor conectado. Voy a sacarlo un poquito más para que no me quede tan difícil el dibujo. Usted inicialmente tiene conectado el motor aquí a la fuente trifásica. Cable de acá y cable de acá. Y coincide con las fases A, B y C del motor. ¿Sí? A,
B y aquí C. A y B y C del motor. Cuando se conecta el motor con estas tres fases, así tal cual, el motor gira en un sentido y ese sentido es tal que, que el producto o esto que está, el motor está acoplado a una banda transportadora, esta cosa, o bueno, eso que está acá, viaja del punto A al punto B, o sea, de este punto hacia allá, se mueve en esa dirección, ¿sí? Se mueve en esa dirección. Pero usted también, por ejemplo, puede hacer lo siguiente. Ahora usted quiere que esto se desplace a la dirección contraria, por lo cual la dirección del eje, o sea, la dirección del movimiento tendría que ser para el otro lado. ¿Y eso cómo se logra? Usted lo logra haciendo lo siguiente. Usted lo que tiene es que esto lo conecta en la fase A, voy a cambiar un poquito el color, y miren que esto que está en la fase C, ahora lo conecta en la fase B, y el que está en la fase B, ahora lo conecta en la fase C. Entonces, para más, para menos, lo que estoy haciendo es invertir la secuencia. Estoy invirtiendo la secuencia. Y con esa inversión de la secuencia, usted logra hacer el cambio de la dirección del giro del motor. Claramente esto usted no lo hace manual, ¿no? Usted no va a hacer esto manual que usted va y conecta y desconecta los cables, ¿no? Esto es eso es un circuito que ya está automatizado. Es decir, que usted por medio de un botón, un pulsador o un switch, se hunde el botón y ese botón activa un circuito de control, un accionamiento que hace esto, lo automatiza y usted ve esto, ¿sí? Se ve que por medio de un botón simplemente pues cambia el giro. Como cuando usted los ascensores, que usted hunde el botón de arriba, el ascensor sube y eso, el ascensor está acoplado con un motor. Solamente, o que el accionamiento es diferente, ¿no? Porque esos motores son monofásicos, pero la idea es la misma, que a partir con un botón usted activa un circuito automático y ese circuito pues hace esto, ¿no? Invierte el giro. El punto dice el motor trifásico pues invierte las fases y cambia el giro, ¿no? Cambia el giro, es decir, cambia el sentido. Es como piensen en el ascensor. Ese botón que usted hunde para subir y usted no tiene otro botón que lo que hace es que invierte la lógica del giro del motor. Entonces digamos que eso es una de las aplicaciones que se usa para, del punto de vista de invertir la secuencia. ¿Para qué me sirve a mí tener dos secuencias o de qué gano yo invertir la secuencia? Por ejemplo, una de las aplicaciones es para este tipo de proceso, ¿no? Invertir el giro del motor para su proceso. ¿Claro para todos? Este procedimiento de acá, o sea, este problema de acá, usted lo resuelve de manera local. Simplemente invertir cables, ¿sí me entiende? Usted no tiene que, como quien dice, pensar que el generador tiene que usted sufrir cambio en el generador, ¿no? Porque el generador está a miles de kilómetros y usted está por acá. Y simplemente en estos tres puntos de la carga, aquí donde me estoy ubicando en la carga, usted simplemente de manera local, es decir, en el nodo de la carga, usted lo que es decir, esto de acá usted lo puede ver como esto, en el nodo de la carga, o sea, en el nodo donde usted se va a conectar, usted hace esta inversión y lo hace. No tiene por qué y no tendría mucho sentido como mover una masa grandísima, un generador que eso es grandísimo. Esto no tiene sentido práctico hacer esto, ¿sí? Otra aplicación de tener componentes de secuencia, incluso existe una tercera componente de secuencia que se llama lomo polar, pero no le pertenece al curso de circuitos 1, y es que gracias a las componentes de secuencia hay problemas que son desde el punto de vista de que generador, carga y línea son totalmente desbalanceados, ¿sí? Antes de mencionar eso, recuerde que estas condiciones, antes de seguir, estas condiciones de que las magnitudes son iguales y hay un desfase entre ellas de 120 grados, es decir, que usted sabe que si usted grafica esto en el plano fasorial, lo que nosotros mencionamos en la clase anterior, la distancia que hay entre el fasor A, B y C es la misma entre ellos, 120 grados. Y si usted cumple esas condiciones, quiere decir que usted está hablando de una fuente, para los dos casos, no importa que sea secuencia positiva o negativa, está hablando de fuente balanceada. ¿Listo? La línea y la carga también pueden ser balanceadas, pero las condiciones son un poquito diferentes. Pero si usted tiene un problema en el cual la fuente es muy desbalanceada, la línea es súper desbalanceada y la carga es desbalanceada, el análisis de circuito es muy bravo de hacer, o sea, es súper complejo. La ventaja de que todo esto sea balanceado es que un sistema trifásico usted lo puede simplificar muchísimo y el análisis es mucho más sencillo. Y uno puede pensar, bueno, en un problema súper desbalanceado, entonces tocaría armar muchísimas ecuaciones, sistemas de ecuaciones, normas, de lo que usted quiera, y eso es algo que no es muy práctico. De pronto, en la actualidad, como tenemos herramientas computacionales que pueden solucionar eso, pues bien. Pero si el circuito trifásico tiene muchas cosas, el problema se vuelve muy feo. Entonces, lo que hace una alternativa que existe es que usted un sistema súper desbalanceado lo vuelve tres sistemas balanceados, una secuencia positiva, negativa y una homopolar, ¿sí? Y eso pues porque ya como tiene
Sistemas balanceados es mucho más fácil de operar, ¿sí? Digamos que eso es como una de las ventajas de tener componentes de secuencia, pero esto de que vamos a traer un problema súper desbalanceado y atacarlo por componentes de secuencia no le pertenece al curso de circuitos 2. Se lo menciono para que lo tengan en cuenta, lo tengan presente, eso más adelante, sobre todo los electricistas, en la parte de mediciones lo van a ver esto en detalle, ¿sí? No, no sé si los electrónicos, no, ese problema casi no es de los electrónicos, ¿sí? Pero entonces, pues existe también otras alternativas. No obstante, recuerden que nosotros no, en el circuito 2 no vamos a hablar de problemas desbalanceados del punto de vista de la fuente. Nuestra fuente siempre va a ser balanceada. El único desbalance que estudiaremos acá es en las cargas. Y para eso hay otras metodologías que muy diferentes a estas. Y son problemas un poquito más sencillos, no son tan complejos como lo que uno puede ver más adelante. ¿Listo? ¿No? Hay algo que hay que definir desde ya y vamos a repetirlo varias veces para que quede claro. Y es lo siguiente. Esas son las fuentes, ¿sí? Son 3 fuentes. Por ahora no hemos hecho nada con las fuentes. O sea, usted tiene disponibilidad de 3 fuentes. Que por ahora, a pesar de que ellas no están conectadas, mire, usted no tiene conexión eléctrica entre ellas, están relacionadas entre sí. ¿Cómo sí que están relacionadas? Ah, porque es que comparten la misma magnitud y en desfase allá entre 120 grados. ¿Debido a qué? Pues al fenómeno que se estudió anteriormente, ¿no? No necesariamente el fenómeno tiene que ser la máquina síncrona, hay otras tecnologías que también pueden obtener esa misma forma de tensión, es decir, misma magnitud de fase 120 grados entre ellas. Y que hay una condición especial de que sea balanceada. La condición especial es la siguiente. Primero, ¿qué gana usted con que estas fuentes sean balanceadas? Hay una condición que se nos cumple y es la siguiente. ¿Qué sucede si yo sumo esos 3 señores? ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Cuánto haría este resultado si es balanceado? 0. 0. ¿Sí? 0. Te recuerde que ese resultado sí o sí se va a cumplir siempre y cuando la fuente sea balanceada. ¿Listo? Miren que aquí esta suma ni siquiera está conectando nada entre ellas. Las tienen las 3 fuentes y tiene esa condición y la suma siempre la da 0 siempre y cuando sea balanceado. ¿De qué sirve esto de acá? Es un resultado súper importante. Digo que gracias a este resultado es donde nacen las simplificaciones de circuitos trifásicos. Pero lo segundo que quiero dejar claro es lo siguiente, que es donde pueden empezar a haber confusiones, pero vamos a dar claro desde ya. Debido a que cada fuente tiene una magnitud, la misma, nos vamos a enfocar un momentico en las fases. Usted sabe que la fase de la fase de este señor y esta fase tienen valores diferentes. Están relacionadas entre sí, listo. Tienen de fase de 120 grados, pero no le paremos bolas. A lo que quiero llegar, que nos queda claro que el ángulo de fase de este señor, el ángulo de fase de este señor y el de ese son diferentes. Ya, son diferentes. Que están relacionadas entre ellas 120 grados, listo, pero por ahora son diferentes. La magnitud es la misma, es decir, que vamos a hacer lo siguiente. La fuente, o sea, la tensión de la fuente como tal, o sea, la fuente como tal, las fuentecitas, esas tensiones las vamos a llamar tensiones de fase. ¿Listo? ¿Y por qué de fase? Debido a que cada uno tiene una fase diferente, un ángulo de fase diferente. Entonces, estas las vamos a llamar tensiones de fase. ¿Listo? El P es por la forma en la que se escribe en inglés fase. ¿Listo? Pero es decir, la tensión de la fuente individual, o sea, la fuente individual es una tensión de fase. Esto es una tensión de fase, una tensión de fase y una tensión de fase. No obstante, ahorita cuando empecemos a hablar de fuentes, puede que el concepto se cambie un poquito, pero el concepto base es este, que las tensiones de las fuentes solitas, ¿sí? Las fuentes solitas se llaman tensiones de fase. ¿Claro para todos? Sí, señor, claro. Y es que ahora vamos a hablar de los tipos de fuentes trifásicas, ¿no? ¿A qué hace referencia los tipos de fuentes trifásicas? Eso hace referencia a las fuentes como usted las va a conectar, ¿no? Fuentes trifásicas. Y en la clase anterior se mencionaron que hay de 2 tipos, conexión delta y conexión Y. ¿Y por qué se conectan las fuentes entre sí? Rápidamente recuerde que su problema es fuente, línea, carga, es decir, que todas las fuentes están puestas en un solo lugar. Entonces, por ende, las tiene que interconectar todas en un mismo punto, porque mire que no hay aquí otro generador y nada, no. El problema es todas las fuentes en un solo lugar. Y que para lograr ese objetivo, pues veíamos 2 tipos de fuentes, ¿no? Fuente en Y y fuente en delta. Entonces vamos a arrancar con la fuente en Y. No obstante, vamos a ver claro de entrada que esa fuente va a estar
balanceado. ¿Listo? Y la fuente en Y, usted puede ir de dos tipos, ¿no? Puede ir de dos tipos. Mire que para empezar, del punto de vista más sencillo, voy a ponerlo acá. Y es que, ¿cómo usted sabe que es una conexión en Y, en circuitos 1? Pues circuitos 1 nos dijeron que pues esta es la conexión Y, pero mire que lo siguiente. Mírese usted lo siguiente. Por ahora no le vamos a mirar. Voy a hacer este un poquito más pequeño. Y ahorita nos metemos en un modelo en específico, ¿listo? Y es que miren que las tres fuentes, cada elemento pues tiene dos terminales. Rápidamente me vuelvo a reír. Miren que cada fuente tiene dos terminales. Y miren que hay un terminal en el cual miren que todos son comunes, ¿sí? Las fuentes, todos tienen un terminal común. Pero no es cualquier terminal común. Miren que ese terminal común es donde todos coinciden con el menos, ¿sí? Si usted pinta este nodo, usted se da cuenta que todos los menos coinciden. Y la idea es que sea así, que las menos coincidan. Si usted, por ejemplo, invierte esta, o sea, que usted coloque el menos arriba, el más abajo, el lío es que deja de ser balanceado. ¿Sí? El lío es que deja de ser balanceado y muchos resultados o simplificaciones no se podrían obtener. La idea es que sean así. Entonces, miren que al final, una fuente que usted usualmente, disculpen que me devuelva, usted usualmente una fuente que solo tiene dos terminales donde conectar. Es decir, usted puede conectar desde ese punto y ese punto a algo. Ahora tenemos una fuente en la cual tenemos disposición de 3 puntos. Y usted puede conectar algo de 3 puntos. Y dependiendo de la construcción de la fuente, pues usted tiene dos tipos. Uno en el cual el neutro es interno, o sea, usted no tiene acceso al neutro. O en otros casos usted tiene, con este dibujo acá, disposición del neutro. ¿Listo? Usted tiene disposición del neutro, es decir, que usted lo puede conectar. ¿Listo? Usted lo puede conectar. ¿Claro para todos? Es decir, que usted va a tener una fuente que tiene 3 conductores, o sea, 3 nodos donde conectar o 4 nodos, ¿sí? A este tipo de fuentes, cuando usted tiene, por ejemplo, 3 nodos, o sea, 3 hilos, 3 conductores, 3, ¿sí? 3 puntos donde conectar, 3 hilos, se le llama trifilar, pues debido a los 3 filamentos. Y esta de 4 hilos, pues la vamos a llamar tetrafilar. ¿Claro para todos? Trifilar y tetrafilar. Va a ser un poquito más pequeño porque lo que quiero mostrar realmente lo va a hacer más grande. ¿Listo? Trifilar y tetrafilar. ¿Listo? Pero ahora sí, empecemos a analizar la fuente en Y. Entonces, para eso ahí sí voy a necesitar el modelito más grande. Dejémoslo acá. No a ser tan desordenados. Bueno, aquí está bien. Ahí se ve bien, ¿cierto? Lo que me importa es que se note por ahora esto, que esto es A, lo va a hacer más grande, esto es N, este es B y este es C. Este punto, miren que lo dejo delineado, es el punto, en punto así delineado, quiere decir que pues simplemente vamos a dar como la inquietud de que puede que exista o no exista el otro, ¿listo? Puede que exista o puede que no exista, ¿listo? Estamos de acuerdo con eso, ¿listo? Resulta y pasa que hace unos momentos, voy a dejarlo así, B, B y B, nosotros habíamos dicho que las tensiones de las fuentes, o sea, las fuentes individualmente se llaman tensiones de fase. Estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Es decir, que la tensión individual, o sea, la tensión de una fuente, de las fuentes, se llaman tensiones de fase. Pero estas tensiones las vamos a renombrar, le vamos a cambiar la nomenclatura en función de los nodos que están conectados. Para eso, antes de eso, vamos a pintar los nodos un momentico. Entonces, mire, tiene ese nodo, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Tiene el nodo este verde que está como bonito. Sí, este de acá. Viene por acá, viene por acá, viene por acá. ¿Cierto? Y está este otro que está en amarillo. ¿Listo? Viene por acá, viene por acá. Y tenemos el nodo neutro, lo vamos a dar en, no sé, en este color pastel quizás. Y listo. ¿Vale? Entonces mire que las tensiones ahora las voy a renombrar en función de la siguiente nomenclatura. Pero para eso recordemos lo siguiente. Lo voy a dejar acá como un recorderis.
Y es que cuando usted tiene una tensión de dos subíndices, B sub XY, que es una diferencia, ese XY es un potencial, una diferencia potencial, el primer índice indica que es el terminal positivo y el segundo subíndice indica que es el terminal negativo. En ese orden de ideas, entonces, mire que el positivo pega A, entonces el primer subíndice va a ser A y el negativo estaría pegando a N, entonces el segundo subíndice sería N. ¿Claro para todos? Este de acá. El primer subíndice es el positivo está pegando al B. Y el negativo, que es el segundo subíndice, está pegando a N. Y el último, lo naranja, que de pronto casi no se ve, en amarillo. El más pega al C y el menos estaría pegando a N. ¿Listo? Entonces, palabra más, palabra menos, nuestras tensiones B sub AN, B sub BN y B sub CN siguen siendo nuestras tensiones de fase. ¿Sí? Solamente que las renombramos en función de quién. De los nodos donde están conectados. Pero sigue siendo tensión de fase. ¿Claro para todos? Vamos a fijarnos un momento en los nodos A, B, C y N. ¿Sí? Entonces mire que si usted quisiera medir una tensión con un instrumento de medición, usted puede medir la siguiente tensión. Por ejemplo, ¿qué quiere decir que yo mida la tensión entre A y N? ¿Qué estoy midiendo realmente? Si yo mido la tensión entre A y N, ¿es la tensión de quién? ¿Con quién coincide esta tensión que medida entre A y N? ¿Sí es claro? O sea, si usted quiere medir la tensión entre A y N, ¿con quién coincide? La fuente. Con la fuente. O una tensión de fase. Lo mismo para BN y CN. ¿Sí? Pero adicionalmente mide que usted también puede medir las tensiones entre A y B, BC y CA. ¿Sí? Entre A y B, BC y CA. Es decir, entre nodo y nodo, o eso debido a eso A, B y C, debido a, pues, a esto del ángulo de fase. También eso lo podemos llamar línea. Pues el contexto de línea más utilizado mucho en sistema de transmisión, o línea o fase, también se le llama fase. Entonces usted puede llamar esto la fase A, fase C. Entonces, vamos a mirar qué información entrega la tensión B sub AB, B sub BC y B sub CA, o la fase. Pero alguien también puede decir, no, ¿por qué B sub AB? No, ¿por qué B sub BA? ¿Sí? Entonces, la razón más sencilla de verlo es de la siguiente manera. Mire que usted tiene unas 3 nuevas tensiones que medir. ¿Listo? Pero vamos a ser ordenados. ¿Cómo así que vamos a ser ordenados? Vamos a trabajar con lo que vimos ahorita. A, B y C. Es decir, bajando y por derecho. Bajando. Después del A, pues viene el B. Y después del B, pues viene el C. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Y ahora por derecho. Después del A, viene el B. Después del B, viene el C. Y después del C, viene el A. ¿Claro para todos? Y uno podría decir, no, pues esto es nomenclatura es tal, simplemente para respetar un orden, ¿no? Para respetar un orden. Pero miren que hay una gran casualidad, y la vamos a ver ahorita, y es que este orden específico nos va a ayudar muchísimo. Gracias a este orden específico, a esas tensiones, vamos a encontrar resultados interesantes, ¿sí? Que no se encontraría si el orden fuera, por ejemplo, B sub AB, B sub BC y no sé, B sub AC. Este orden es tal, está relacionado más bien del punto de vista de la operación fasoidal. Vamos a ubicar estas tensiones. Por ejemplo, B sub AB sería la tensión que está acá. Y como es el primer subíndice es positivo, quiere decir que positivo A, uy, perdón, aquí esta no sería más bien la tensión hasta acá, ¿no? ¿Cierto? Negativo acá. Este sería B sub BC, es decir, positivo arriba, negativo abajo, y B sub CA, que es la tensión medida entre la fase A y la fase C, pero el positivo, como tiene su índice del C, estaría aquí y aquí estaría. Entonces miren que estas tensiones podemos llamarle de varias maneras. La tensión entre fase y fase, ¿sí? Entre fase y fase. También se les puede llamar la tensión entre línea y línea, pues debido a que la fase también la llamamos línea. O simplemente, de una manera más simplificada, vamos a llamar esto la tensión, las tensiones de línea.
Es decir, B sub AB, B sub BC y B sub C es una tensión de línea. Y de línea se refiere a que están entre fase, fase y fase, fase. ¿Sí? Entre fase, fase y fase, fase. ¿Sí? O línea, línea o tensiones de línea. ¿Listo? Pero ahora la pregunta que tenemos que hacernos a continuación es la siguiente. Uno, ¿esas tres tensiones están relacionadas entre sí de alguna manera? O sea, ¿será la misma ideología que con esto? ¿Que con las tensiones de fase? ¿Será que tendremos los mismos resultados? Como quien dice, eso es lo que tenemos que encontrar. Para eso, inicialmente, pues vamos a suponer una componente de secuencia. Es decir, vamos a trabajar con lo siguiente. Vamos a suponer inicialmente que estas tres, que conocemos las tres tensiones de fase y que estamos en secuencia positiva. Luego miramos qué pasa en secuencia negativa, pero con hacerlo con un solo lado es más que suficiente. Y como es balanceada, entonces ya sabemos que aquí es una magnitud igual una B de fase, una B de fase, y no nos compliquemos tanto, coloquemos una referencia de 0 grados. Entonces, como estamos en secuencia positiva, entonces recuerde, con respecto al primero, como es la referencia, 0, menos 120 y 120. Entonces, con esto vamos a empezar a trabajar. ¿Listo? ¿Cómo empezamos a relacionar estos manes? Entonces, por ejemplo, miremos, ya tenemos información inicial para estudiar, es decir, conocemos las tensiones de la fuente. Y usted, por ejemplo, podría decir, bueno, aquí sí lo hace con un solo color. Usted podría decir, por ejemplo, B sub AB. ¿Pero cómo obtiene B sub AB? Pues si usted hace un LBK, pues se va a dar cuenta que B sub AB va a dar el resultado. B sub N menos B sub Bn. B sub BC, ¿quién va a ser? Para hacer el LBK, va a encontrar que es B sub Bn y menos B sub Cn, pero mire que aquí hay como un patrón. ¿Cuál es el patrón? Mire que es el primero, del primer subíndice menos el otro, la diferencia de potencial. Y B sub CA pues sería pues, B sub Cn menos B sub N. Pero ¿eso qué quiere decir? Esto es B de fase a 0 grados menos esa magnitud a menos 120. Aquí sería BP a menos 120 menos BP a 120 y eso sería BP a 120 menos BP a 0 grados. Vamos a hacer la siguiente operación, o sea, vamos a hacer esta resta, pero entonces vamos, si usted lo hace en la calculadora, ¿sí? Si usted lo hace en la calculadora, no se complique con el valor de PP, colóquele 1, colóquele 1, ¿sí? Colóquele 1 y dígame cuánto vale 1 0 grados menos 1 a menos 120, me van regalando esos resultados. Listo, ese raíz de 3 está multiplicado por 1, estamos de acuerdo, ¿cierto? Raíz de 3 por 1. Ese 1 va a ser nuestro BP, entonces sería raíz de 3 B sub P a 30 grados. ¿El segundo cuánto daría? Les ayudo, sé que arranca con raíz de 3. ¿Cuánto daría el segundo? A BP menos 30 grados. menos 30, no. Y aquí Menos 90 No, se le grados. suman. menos 90, Sí, menos 90 y ese grados. sería 150. Sí. 150, ¿cierto? Esos serían los tres resultados. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Entonces, conclusiones. La pregunta que nos hacíamos, ¿hay relación entre ellas? Miren que las magnitudes son iguales, ¿sí? Miren que las magnitudes son iguales. Y están relacionadas directamente con la magnitud de las tensiones de fase. Miren que todas las magnitudes son iguales, raíz de 3 es la tensión de fase. Primera conclusión de esas tensiones de línea es que la tensión de línea, o sea, la magnitud de la tensión de línea raíz de 3 veces la tensión de fase. Entonces, para más, para menos, siempre una tensión de línea es más grande que una tensión de fase, ¿sí? Y miren que el desfase entre ellas es de, miren, de aquí para acá, resto 120 grados, estamos de acuerdo, ¿cierto? Y de aquí para acá, sumo 120 grados, es decir, que el mismo desfase se cumple con las tensiones de línea, es decir, que la componente de secuencia también se respeta en las tensiones de línea, ¿sí? La componente de secuencia se respeta en las tensiones de línea. Entonces, y pues eso quiere decir que pues si una fuente está en secuencia positiva, pues todo el sistema opera en secuencia positiva. ¿Listo? Entonces mire que entre ellas mismas se respeta el desfase de 120 grados. Vamos a hacer un momentico una representación fasorial a ver para encontrar una última conclusión. Y esa representación fasorial sería la siguiente. Voy a colocar aquí un plano XY.
Y, por ejemplo, voy a empezar a graficar las tensiones de fase. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tendría B sub n, que es una magnitud a 0 grados. Estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Y ese es el giro del fasor. Es decir, que en este sentido, el fasor tiene un ángulo positivo. Al otro sentido, el ángulo es negativo. Entonces, en ese orden de idea, por ejemplo, voy a graficar B sub Bn, que es la misma magnitud, pero el giro lo tengo que hacer hacia el otro lado porque el ángulo es negativo. ¿Listo? Y suponiendo que estas magnitudes son iguales, que me quedan iguales. B sub Bn. Y por último me queda B sub Cn, que sería la misma magnitud, pero la tengo que girar 120 grados. Es B sub Cn 120 grados, entonces va para el otro lado positivo. Listo. Enseguida voy a graficar las tensiones de línea. Que la primera es B sub AB. Esta magnitud, pero por raíz de 3, es decir, un poquito más grande. ¿Sí? Un poquito más grande. Y 30 grados. Entonces aquí estaría este. B sub AB. Voy a graficar B sub BC, que es esta misma magnitud, pero iría para abajo porque está a menos 90 grados. ¿Listo? Ese sería B sub BC. Y me quedaría el último, que es B sub CA, que es la raíz de 3 veces, o sea, esta magnitud más grande, pero ahora 150. Es decir, B sub CA. Claro para todos el diagrama fasorial. Sí, profe. Bien. Hay dos cosas, hay una cosa muy sospechosa, pero para eso vamos a retomar una cosita que es la siguiente. Si usted tiene dos vectores, ¿sí? Solamente vamos a hacerlo con dos para recordar algo. Si usted tiene dos fasores en el plano fasorial, y ese es el sentido del giro, entonces mire que usted tiene el fasor 1 y el fasor 2. ¿Listo? El fasor 1 y el fasor 2, ¿sí? Y mire, vamos a mirar el orden de la secuencia. En este orden de giro, arrancamos con ese. ¿Quién va de primero? Fasor 1. ¿Y quién va de segundo? Fasor 2. Estamos de acuerdo, ¿cierto? La lógica de esto es la siguiente. Y es que el que usted ve de último, ¿quién es el que usted ve de último entre los dos? F2, ¿no? F2. Mira, porque es el primero que usted ve y es el segundo que usted ve, el último. El que esté más, el que está de, el que usted ve como de último, el que adelanta es decir, que F2 adelanta a F1 o al revés, F1 está atrasado con respecto a F2. Si usted, por ejemplo, mirara, no sé, hasta este vector, este adelanta a este adelanta a este y adelanta a este adelanta a estos de acá y este adelanta a todos los demás. O por ejemplo, parecen este adelanta a estos dos, pero está atrasado con respecto a estos dos, porque miren que es el orden del giro. ¿Viste? Ese es el orden del giro. ¿Claro para todos esa idea? Primero hay una cosa muy sospechosa y es la siguiente. Y es que mire que las tensiones de fase, perdón, las tensiones de línea están adelantando. Mire, compare estos dos con dos. Mire, cada par. Mire, esta tensión de línea adelanta una de fase, adelanta la de fase y adelanta la de fase. Entonces mire que la tensión de línea está adelantando a la de fases. ¿Sí me va a entender? Pero ¿cuánto es de fase? Miren que esta distancia y esta distancia es la misma. ¿Y cuánto vale? Pues mire, esta es 0 grados y B sub AB es 30. Entonces aquí esta distancia son 30 grados. Esa separación son 30 grados. Y esa separación son 30 grados. Míralo acá, B sub CA está a 150 y el otro está a 120. ¿Sí? Entonces, mire, la resta es 30 grados. Entonces, conclusión es que la tensión de línea es igual a raíz de 3 veces la tensión de fase por 1 a 30 grados. ¿Cierto? Y eso lo acabamos de descubrir en secuencia positiva. ¿Qué quiere decir el 1 a 30 grados? Recuerde que es el producto fasorial. Bueno, voy a colocar un punto de producto, que de pronto eso confunde. Recuerde que se está multiplicando, bueno, el punto no ayuda mucho, dos fasores. Como uno, la magnitud 1, pues 1 por la magnitud del otro, pues queda la misma magnitud. Y recuerde que el ángulo de este y este ángulo se suman. Entonces, al sumarle 30, los está adelantando. Entonces, ¿cómo usted adelanta ese con respecto? Agarra este ángulo y súmale 30 grados. ¿Cómo atrasa este con respecto a eso? Agarra el ángulo de ese y réstale 30 grados. ¿Sí?
Pero esto solamente en secuencia positiva. ¿Qué hubiera pasado en secuencia negativa? ¿Usted qué tendría que hacer? Bueno, volver a replantear todo lo que acabamos de hacer. Cambia el orden de esto, pero el resultado directo es el siguiente. No me preocupe por eso. Y es que va a ser igual a raíz de 3 veces la tensión de fase, pero ahora ese sería menos 30. Voy a graficar una de las tensiones de línea en secuencia negativa. Entonces usted estaría viendo que por ejemplo, ese sería B sub a B. Es decir, que aquí estaría la trazada con respecto a 30 grados. ¿Sí? Entonces mire que si fuera en secuencia negativa, que era amarillo, entonces mire que ahora estaría atrasado con respecto a eso. ¿Sí? Ese sería el resultado. La estaría viendo atrasada. Entonces mire que en conclusión, la tensión de línea siempre es raíz de 3 veces la de fase en magnitud y que ellas están desfasadas 30 grados con respecto a la de fase, ¿no? Que la de línea está desfasada con respecto a la de fase 30 grados. Puede ser que el de fase sea en adelanto o en atrás, dependiendo de la componente de secuencia. Y ese es como el primer resultado importante que tenemos acá, ¿no? Eso es como uno de los primeros resultados importantes que estamos obteniendo acá. Pero nos queda definir una última cosa antes de pasar página. Y es que como quien dice, yo sé que la tensión de línea adelanto atrás a 30 grados la de fase, pero ¿quién con quién? Por ejemplo, beso AB está adelantada con beso, ¿con cuál? Miren que estas son las parejitas y las parejitas tienen algo en común. Miren esto, el subíndice este y ese subíndice son los mismos. El primer subíndice y ese primer subíndice son los mismos. Ese primer subíndice y ese primer subíndice son los mismos. Ah, entonces mire que el primer subíndice le está diciendo quién con quién. Por ejemplo, si usted tiene una tensión de fase AN, está relacionado con la tensión de línea y esa tensión de línea tiene que arrancar con el mismo subíndice, con la A. ¿Y cuál tensión de línea? ¿Usted conoce esas tres que arranca con A? Ah, pues B sub a B. Otro ejemplo, usted tiene, por ejemplo, B sub BC. Ah, entonces, ¿con qué tensión de fase está relacionada esta tensión de línea? Pues con la tensión de fase que arranque con C, perdón, con B. Bien, entonces, esa es la conclusión. ¿Listo? Vamos a mirar un momento la fuente en delta. ¿Listo? Y miren que esas polaridades van a ver el sentido del por qué son así. Pero para eso pintemos un momentico los nodos. Por ejemplo, ese nodo rosado viene por acá, viene por acá. Bueno, fucsia realmente. Ese nodo amarillo, ¿cierto? Viene por acá, viene por acá. Y este nodo en azul, no, intento azul, viene por acá, viene por acá. Y llegarías acá. Y tendríamos tres tensiones nuevamente, ¿cierto? Esa tensión y esa tensión. Entonces vamos a jugar con la nomenclatura. ¿Listo? Bueno, de pronto aquí buscaré, aquí digamos que sea un fucsia. Miren que entonces el positivo está en el nodo A. Y el negativo estaría en el nodo B, ¿cierto? El positivo estaría en el nodo B y el negativo estaría en el nodo C, ¿cierto? Y el positivo estaría en el nodo C y el negativo estaría en el nodo A. ¿Listo? Bueno, cambiamos el juego. ¿Listo? Pero si usted se fija, por ejemplo, quiere medir esa tensión de acá, usted quiere medir esa tensión de acá, B sub a B, usted recuerda que esta B sub a B es una tensión, con los dos subíndices es una tensión de línea. ¿Listo? Pero miren la particularidad que esa tensión de línea coincide con la misma tensión de la fuente. ¿Claro para todos? Entonces miren que las polaridades de las fuentes son tales que usted respete el B sub a B, el B sub B6, o sea, las tensiones de línea que mencionamos anteriormente, ¿sí? Las tensiones de línea que mencionamos anteriormente, ¿cierto? Pero aquí hay una particularidad y es que mire que esta tensión B sub a B, que es la tensión de línea, coincide con la fuente. Entonces, ¿cuál es la conclusión acá? Recordemos que las tensiones de las fuentes, o sea, como tal de la fuente, nosotros dijimos que se llaman las tensiones de fase. Pero acá da la particularidad que esta coincide con la de línea. Entonces, para más para menos, la tensión de línea es la misma tensión de fase. Pero esto del punto de vista de este esquema, del esquema, ¿no? De la conexión en delta. Es decir, que usted no puede decir, no, es que la tensión de línea y voy a calcular la de fase a partir de la ecuación que acabamos de desarrollar acá.
No, a usted eso no lo aplica acá porque mire que aquí no hay una tensión medida entre un punto y un neutro. Aquí no existe el neutro, ¿sí? Entonces mire que la tensión entre las líneas coincide con la tensión de la fuente. Entonces tensión de línea es misma tensión de fase. Pero eso solamente aquí, en la conexión en delta, ¿sí? En la conexión en delta. Usted no puede decir de que aquí puede aplicar la formulita que vimos ahorita porque eso solamente ¿en qué? En la conexión en Y. ¿Listo? Entonces digamos que eso es lo máximo que se podría decir de la fuente en delta. ¿Listo? Entonces, recordemos que aquí podemos tener tres tensiones, ¿no? Voy a pintar solamente las tensiones de línea. B sub AB. Aquí está el más y aquí está el menos. B sub BC. Aquí está el más y aquí está el menos. Y B sub CA. Aquí sería el menos, aquí sería el más. Listo. Por ahora tenemos esto. Lo mismo se repite acá, ¿sí? Nosotros dijimos anteriormente que las tensiones de fase, había un resultado interesante, B sub AN más B sub BN más B sub CN. Hay un resultado que se va a cumplir siempre y cuando esto sea balanceado. ¿Estamos de acuerdo, cierto? ¿Estamos de acuerdo? Pero la pregunta es, ¿ese resultado cuánto nos da? Es decir, sumar B sub AB, B sub BC y B sub CA. ¿Ese resultado cuánto valdrá? Y, si hay un resultado en particular que se debe cumplir como condición. Claro que no, eso es falso. Este resultado va a dar 0 siempre, siempre, no importa que sea balanceado o desbalanceado. Ese resultado no depende de que las fuentes sean balanceadas. ¿Y cómo se puede descubrir uno eso? Sencillo. Ese resultado siempre va a dar 0, no importa que sea balanceado o desbalanceado. ¿Y cómo usted lo va a saber? Porque es que mire que las tres, si usted hace este LBK aquí, ¿cierto? ¿Qué le dice el LBK? Menos B sub BC, menos B sub AB, menos B sub AC igual a 0. Es decir, palabra más, palabra menos. Eso se cumple porque usted aquí tiene una ley fundamental que le está diciendo que la sumatoria de tensiones tiene que darle 0. Porque es que aquí esto es una ley fundamental, la ley de tensiones de Kirchhoff. Entonces sí o sí se tiene que cumplir, no importa que eso sea balanceado o desbalanceado. ¿Sí me hago entender? ¿Claro para todos? Mire que es que estas tres tensiones están relacionadas entre sí por una famosa ley que es la ley de tensión de Kirchhoff. Entonces estas tensiones no dependen de que sea balanceado o desbalanceado. Pero ¿por qué en las tensiones de fase yo no puedo hacer eso? Sobre todo que, mire que ese resultado se mantiene aquí y acá, las tensiones de línea. Aquí es el único lado donde podemos tener tensiones de fase de manera separada, ¿no? De manera separada en la fuente en Y. ¿Por qué ese resultado no se cumple en las de fase? Porque es que mire que usted los LBKs que usted hace, por ejemplo, si usted, este LBK solo está incluyendo dos fuentes, ¿sí la ve? Dos fuentes, solo estoy tocando dos fuentes. Si hago un LBK externo, ¿cuántas fuentes estoy tocando? Dos solamente. Y si yo hago este LBK, ¿cuántas fuentes estoy tocando? Dos solamente. Entonces no existe un LBK el cual usted relaciona las tres al tiempo. Usted no puede, por ejemplo, empezar acá, hacer esto, y luego venirse así a hacer esto. No. No, porque mire que si usted arrancó acá, tiene que terminar el mismo más, y usted está terminando en el menos. Ustedes miren que en las sesiones de fase no existe un LBK que la relaciona al mismo tiempo las tres. Puede que existe una combinación de las tensiones de fase, o sea, esos están desbalanceados, pero es una combinación muy extraña, o sea, algo muy casual, o algo que preciso le pegó, que así sean desbalanceadas le dé 0, pero digamos que eso es algo que tiene que ser algo muy específico o que exactamente le pegó. Pero usted entra, si esto es desbalanceado, usted no puede asegurar esto, ¿sí? Si las tres tensiones de fase no son balanceadas, usted no puede asegurar eso. Puede que le pegó el caso tal que le den 0, puede que no. Lo más usual es que casi nunca le da 0, ¿sí? Entonces tendrían uno que tener como ese caso tan particular de que las son tan desbalanceadas que la suma le sigue dando 0. Donde siempre va a decir que es 0, o sea, sí o sí no, y no se negocia ese 0, cuando esto es balanceado. El ejemplo dice, suponga que tiene un sistema trifásico que funciona en secuencia negativa y si la tensión B sub CB es tanto, calcule una tensión que se llama B sub AN, ¿sí?
Entonces, datos que vamos a subrayar un momentico. Tenemos una fuente que trae en secuencia negativa, debe ser y balanceada. Tiene este dato de acá. Y dicen que a partir de ese dato se va a obtener este dato de acá. ¿Listo? Empecemos a identificar los datos. Por ejemplo, si usted tiene una tensión con dos subíndices, se ve qué tipo de tensión es esta. ¿Una tensión de línea o una tensión de fase? Así, profe. Esta tensión que tiene su índice C y B, ¿qué tipo de Perdón, tensión? línea. Eso es una Es de tensión de línea. línea. Línea, profe. Y esa tensión que tiene un solo subíndice y uno que tiene un neutro, ¿qué tipo de tensión es esa? De fase. De fase. ¿Listo? Entonces el problema le está diciendo a usted, a partir de una tensión de línea, calcúlese una tensión de fase. Entonces la cuestión es cómo se puede, ¿eso es posible a partir de esto? Pues la respuesta sería sí, siempre, si es desbalanceado y que recuerde que hay una ecuación general para esto. ¿Sí? No obstante, voy a traer un momentico esto que está acá, discúlpenme que me salte. Hay una cosita que está curiosa y es la siguiente. Uy. Hay una cosa que es curiosa y es la siguiente. Resulta y pasa que esas tensiones son las tensiones de línea, las que acabamos de mencionar, ¿cierto? Así las llamamos. ¿Sí? Así las llamamos, ¿sí? B sub AB, B sub BC, B sub CA. Y usted mira aquí B sub CB. ¿Sí? Y usted mira aquí B sub CB. De estas tensiones, ¿quién se parece? ¿Cuál de estas se parece un poquito más a esto? La ¿Qué segunda. tensión tiene su índice CB? Esa que está acá. Claro para todos, ¿cierto? Pero usted ve esto, ¿no? Como que están al revés. Entonces la pregunta sería, esta la puedo ver como en función de, yo quiero esta, realmente, ¿por qué quiero esta? Porque es que son las que conozco, pero tengo esta. ¿Será que esta la puedo, si yo tengo este dato, puedo verlo como este? La respuesta es sí, simplemente uno es menos la otra, ¿cierto? Como cuando usted tiene una tensión de los puntos X, Y, más menos BXY, ¿qué quiere decir cuando usted intercambia la polaridad? Menos más, está multiplicando por menos 1, es lo mismo que decir B sub YX. ¿Listo? ¿Cómo decir entonces que B sub YX es igual a menos B sub XY? Simplemente está intercambiando la polaridad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero eso no es un número real, eso es un fasor. Y entonces, ¿será que la interpretación es la misma? Miremos un momentico. Se tiene, voy a pintar B sub CB, que es una tensión a 15 grados. ¿Listo? Pero multiplicar un vector por menos 1, ¿qué es lo que está haciendo usted? Lo está es reflejando. ¿Sí? Ese sería su B sub BC. Lo está reflejando. La magnitud se mantiene porque es que la magnitud es un número absoluto, es un valor positivo. No tiene sentido usted hablar de una magnitud negativa. Entonces mire que lo que usted está haciendo realmente es que el ángulo cambió 180 grados. ¿Sí? Cambió 180 grados. Ese ángulo puede ser que se lo sumó o se lo restó. El punto es donde se lo está viendo. Entonces, ¿yo cómo sé cuándo tengo que sumar y cuándo tendría que restar? ¿Cuál de los resultados es válido? Digamos que hay alguna forma de determinar eso y la siguiente, y es que siempre los ángulos de las tensiones y las corrientes los vamos a tratar de mantener en el rango de 180 y menos 180. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué vamos a hacer? Bueno, B sub BC va a ser igual al mismo B sub CB, o sea, la magnitud se mantiene porque no hay magnitudes negativas. Y los 15 grados de ese señor tiene dos opciones. Sumarle o restarle 180 grados. Pero ¿qué pasa cuando a 15 le sumo 180? ¿El resultado cuánto me da? 195. Pero ¿qué pasa si a 15 le resto 180? El resultado me da menos 165. Este resultado aquí está por fuera de los límites. Entonces ese no me interesa. Pero ese resultado acá está por dentro de los límites. Entonces la respuesta final sería que pues B sub BC pues es igual a 220 a menos 165 grados. Entonces, como una conclusión rápida es que pues si el ángulo es positivo, réstele, si el ángulo es negativo,
súmele. Listo. Entonces mire que usted tiene B sub BC. Y usted sabe que las tensiones de línea son 3. Entonces a partir de esa tensión puedo obtener las otras tensiones de línea. Claro que sí, pero entonces recordemos lo siguiente. Vamos a hacer el orden. Después del B viene el C, después del C viene el A. Y ahora por derecha, después del C viene el A, después del A viene el B. ¿Y cuánto valen ellas? Ah, la magnitud se mantiene. Y el ángulo de fase, ¿cuánto es? Pues con respecto al primero, usted tiene que hacer lo siguiente. Sumar o restar 120 grados, ¿cierto? Pero eso depende de la componente de secuencia. Como estamos en secuencia negativa, la secuencia negativa, ¿qué le dice? Al segundo con respecto al primero la tiene que sumar y al tercero con respecto al primero la tiene que restar. ¿Listo? Entonces, ¿eso cómo nos va a quedar como resultado? Eso nos va a dar como resultado, pues, que... Voy a escribir acá más bien. Entonces, los resultados directos serían, pues, esto sería... menos 100, eso quería menos 45. ¿Estamos de acuerdo? Ese resultado en particular estaría dando menos 285, ¿cierto? Pero le vamos a sumar 360 para dejarlo entre esos dos cuadrantes. Entonces, ¿cuánto da menos 285 más 360? 75 grados volts. Y esas serían las tres tensiones de línea. ¿Sí? Esas serían las tres tensiones de línea. ¿Listo? Es que a partir de esas tensiones de línea yo puedo obtener las tensiones de fase. ¿Y cómo lo voy a hacer? Te voy a escribir acá, voy a anotar por acá la ecuación de ahorita, ¿no? La general. Tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase, 30 grados, pero esos 30 grados tienen dos opciones. Usted se los puede sumar si es secuencia positiva o se los puede restar si es secuencia negativa. Pero usted mira esta ecuación le dice que si usted conoce las tensiones de fase puede obtener las de línea. Aquí el problema es al revés. Usted tiene tensiones de línea y quiere las de fase. Entonces vamos a despegar esta ecuación. Al despegarle, pues le va a quedar que es la de fase, perdón, la de línea. Se agarra la de línea, ahora la divide entre raíz de 3 y hay un desfase de 30 grados. Pero el desfase simplemente es el siguiente. Si aquí está positivo, pasa para el otro lado negativo. Y si aquí está negativo, pasa para el otro lado positivo. ¿Listo? Entonces, tenemos tres tensiones de fase. ¿Sí? Tenemos tres tensiones de fase. 1, 2, 3. La tensión de fase BAN, B sub BN y B sub CN. Y las tensiones de fase tienen la misma magnitud. ¿Cómo la calculan? Entonces agarra los 220 y los divide entre raíz de 3. Primero hace esto. Y las tensiones tienen un desfase. ¿Sí? Tienen un desfase. Y ese desfase es que, miren lo que dice el problema. Que ese desfase, ¿qué tiene que hacer? Tiene que agarrar la tensión de línea y como estamos en secuencia negativa y le tiene que sumar 30 grados. ¿Sí? Le tiene que sumar 30 grados, pero ¿con respecto a quién? ¿Yo cómo sé con quién la relaciono? Ah, pues acuérdese de lo siguiente. El primer subíndice me lo dice todo. Entonces, por ejemplo, la fase A. La fase A, la tensión de fase A, está relacionada con la tensión de línea que arranque con A. ¿Cuál de esas tres tensiones de línea arranca con A? Esa arranca con B, esa no es, esa arranca con C, esa no es, esa arranca con A, esa sí. Entonces tiene que ser con 75 grados. Ahora, voy a dejarlo aquí con esto. Ahora, la tensión de fase B tiene que estar relacionada con la tensión de línea que arranque con B. Arranca con C, ese sería, entonces tiene que agarrar los menos 165 grados. Y la de C estaría relacionada con la tensión de línea que arranque con C, que sería esa, que sería los menos 45.
Y esas serían las tres tensiones de fase, pero el problema solamente me está pidiendo B sub n, entonces el resultado final pues sería que B sub n es igual a 220 sobre raíz de 3 a un ángulo de 105 grados 2. Y esa sería la respuesta. ¿Claro para todos? Hay manera más directa de resolver el problema, lo hicimos al detalle para entender todo esto de los desfases. ¿Y cuál es la ganancia de esto? ¿Sí? Listo, se resolvió un problema de manera súper detallada, pero mire, aquí hay una cosa interesante, que a partir de un solo dato que usted conoce, a partir de un solo dato, y debido a que la fuente es balanceada, usted obtuvo 6 datos, o sea, de uno solo calculó 6. Es decir, que de una única tensión, por ejemplo, calculó todas las tensiones de este circuito, ¿sí? de todo este tipo de fuente. Entonces, miren que eso se logra gracias a que esto es balanceado, o sea que con un solo dato es balanceado y conoce una componente de secuencia, miren que con un solo dato obtuvo todas las demás tensiones, ¿sí? Todas las demás tensiones, ¿sí? Una alternativa, pues la voy a dejar mencionada, ¿sí? Una alternativa sería como que voy a escribirlo acá, forma 2, y es que usted diga lo siguiente, yo tengo ya usted hizo eso y usted tiene B sub BC, que es igual a 220, ¿dónde se me fue? A menos 165. Entonces, a partir de este B sub BC, obtiene una tensión de fase. ¿Cuál es la tensión de fase relacional? Primero su índice me lo hizo. Estaría relacionado con B sub BN. ¿Y cómo lo relaciono? Pues agarro los 220, 220 de raíz de 3, y recuerde que tiene que ser el de fase D más 30 grados, es decir, menos 165 más esto, ya dijimos que nos daba, bueno, ese resultado sería menos 135, ¿cierto? ¿Cierto? Y su referencia ahora es B, ¿sí? Su referencia ahora es B. Entonces, después del B viene el C, después del C viene el A. Entonces, B sub N, ¿quién sería? Pues la misma tensión, o sea, la misma de fase. Y ahora, a lo menos 135 le tienen que hacer un desfase de 120 grados, ¿cierto? De 120 grados. Pero ese desfase, ¿cómo es? Le sumo el resto. Entonces, mire que usted arrancó con B, el segundo y el tercero. Estamos en secuencia negativa. Entonces, el segundo se le suma y al tercero se le resta, ¿sí? Se le restaría. Entonces, eso me daría un resultado de, voy a escribirlo aquí, qué pena el desorden. Me daría un resultado de menos 135, menos 120. Eso me da como resultado menos 200, ¿qué? 55, ¿cierto? Pero ahora usted le suma los 360 y ese resultado no va a dar los 105 grados. Entonces es lo mismo hacerlo por ese lado. O sea, esa es una manera más directa de resolverlo. Es decir, que usted agarra el BC, calcula la tensión de fase y luego hace el de fase. No es la única manera directa que hay, pueden haber otras maneras directas, ¿sí? Pero recalco que pues lo hicimos de esta forma pues para revisar los conceptos de fase y que para que se den cuenta que con un solo dato tenemos todos los demás. ¿Listo? La filosofía de esto es lo siguiente. Usted imagínese que usted tiene una fuente que está en Y y la quiere ver como si estuviera conectada en delta. Es una transformación de fuente. O lo mismo que saca y esto. Usted tiene una fuente que está en delta y la quiere pasar a Y. Tiene que sus datos iniciales son esas tensiones de fase y la quiere volver estas fuentes. ¿Cuál conoce esas tensiones de acá? Estos datos son conocidos y la quiere convertir a esto. O viceversa, ¿sí? Entonces empecemos con uno de ellos. Es decir, vamos a pasar de una fuente que está en Y en delta. ¿Sí? Entonces miren que la filosofía arranca de la siguiente manera. ¿Sí? Como ustedes pueden darse cuenta, las dos fuentes comparten algo en particular y son estos terminales A, B y C. ¿Sí? Y vamos a suponer que son los mismos. ¿Sí? Estos terminan aquí A, B y C. Y entonces, ¿cuál es la filosofía final de esto? Resulta y pasa que esto es una equivalencia, ¿no? Esto es una equivalencia entre ambas. Entonces, palabra más, palabra menos, es que si usted, por ejemplo, conecta aquí algo o haga un cálculo acá, ¿sí? Los resultados que tienen en estos tres puntos, o sea, los resultados que estén acá, tienen que dar exactamente los mismos resultados que están acá. Como cuando se hacía las transformaciones de fuente de circuito, ¿no? De que fuente práctica de tensión a de corriente, el resultado es el mismo. Entonces, por ejemplo,
en ese orden de ideas, ¿qué resultados me interesarían acá? Debido a que son transformaciones de fuentes, pues me voy a enfocar en las tensiones, las tensiones que puedan medir acá. Por ejemplo, con una sola más que suficiente y les vamos a entender. Por ejemplo, una tensión que yo puedo medir entre estos tres puntos sería, o calcular B sub AB, ¿cierto? B sub AB. Y la idea es que el B sub AB que yo calcule acá, tiene que ser exactamente el mismo valor que estaría acá. Porque de eso se trata, ¿no? Una equivalencia, ¿sí? Sería una equivalencia, ¿sí? Es decir, que no, que aquí me dio 100 a 0 grados, aquí exactamente me tiene que dar 100 a 0 grados. Pero la pregunta sería más bien la siguiente. ¿De qué manera B sub n, B sub bn y B sub cn, que son los datos que yo conozco inicialmente del problema, o sea, a partir de este resultado, por ejemplo, de estos resultados que yo conozco, ¿cómo puedo pasar, por ejemplo, de aquí para acá? ¿Será que existe una manera que yo pueda pasar de esta tensión a esta tensión? ¿Y yo por qué relaciono esta con esta exactamente? ¿Cómo lo sé? ¿Por qué no relacioné B o no relacioné C? Porque es que el primer subíndice me lo delata. ¿Sí lo ven? Pero la pregunta es, y bueno, esta conversión la estamos haciendo con fuentes trifásicas balanceadas, ¿listo? Esas son balanceadas. Entonces, si la fuente es balanceada, ¿será que hay una manera directa que yo diga B sub AN y B sub B, B sub AN lo puedo obtener a partir de, o sea, este B sub AB lo puedo calcular a partir de B sub AN? Porque pues la forma larga sería hacer el LDK y mirar qué pasa, pero ya lo hicimos. Pero entonces hay un resultado directo que me diga, no, es que B sub AB es tantas veces B sub AN, o algo así. ¿Hay alguna manera directa? Que acabamos de usar. Es decir, que usted puede pasar de aquí para acá directamente gracias a que es balanceado utilizando la siguiente relación. Pues que la tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase, donde fase es más o menos 30 grados dependiendo del componente de secuencia, donde este sería para secuencia positiva y ese resultado acá sería para secuencia negativa. Entonces, por ejemplo, rápidamente, así, se puede decir, no, es que B sub AB, ¿qué tiene que hacer? Agarra el raíz de 3 y le multiplica por B sub AN y luego le tiene que a ese fasor sumar o restar 30 grados. ¿Listo? Así lo calculó. Pero este resultado, ¿cómo me lo traigo para acá? Ese es el resultado que yo tengo, pero ese resultado, ¿cómo me lo traigo para acá? ¿Qué habría que hacer? Para traerme, por ejemplo, ese resultado, ¿lo puedo asociar con alguna de estas fuentes directamente? ¿Será que ese resultado se puede asociar con la fuente directamente? Pues si usted se da cuenta, míralo así. Viene por acá, viene por acá, viene por acá. Y este no amarillo, pues viene por acá, viene por acá, viene por acá. Y se da cuenta lo siguiente. Pues que esta tensión de acá es la misma tensión de la fuente. Entonces aquí tendría usted B sub AB. Aquí estaría B sub BC. Y aquí estaría B sub CA. Entonces, en conclusión, ¿qué hay que hacer? Si usted tiene una fuente en Y y la quiere pasar en delta, pues las tensiones de fase, calcule las de línea a partir de la formulita, y esas tensiones que usted calcula son las mismas tensiones de las nuevas fuentes, ¿sí? Son las mismas tensiones de sus nuevas fuentes. ¿Listo? Pero para la fuente en delta, es decir, que usted quiere pasar de delta a Y. ¿Cuál es la información que usted conoce en delta? Esas tres tensiones de acá, ¿sí? Esas tres tensiones de acá. Esta es la misma filosofía. Los resultados de esos terminales tienen que ser los mismos resultados de esos terminales. Por ejemplo, voy a volver a hacer lo mismo. Voy a agarrar B sub AB. No sé eso. Y ese cálculo que yo obtenga aquí B sub AB tiene que ser el mismo que está acá. ¿Cierto? Pero la pregunta del millón es dos preguntas. Uno, B sub AB, ¿cómo lo calcula a partir de esa fuente? ¿A quién es igual B sub AB? Ese B sub AB, ¿a quién es igual? ¿A quién es igual? A la tensión de la fuente. A la tensión de la fuente. Mire que el B sub AB se calculó solo a partir de la tensión de la fuente. Y aquí, por ejemplo, tiene la tensión P sub N. ¿Y por qué B sub N? Porque recuerde que esa estaría relacionada directamente con esta en condiciones balanceadas. Entonces la pregunta es, ¿será que a partir de este resultado de acá, que es una tensión de línea, puedo brincar y obtener la tensión de fase directamente? Pues ya sabemos que sí. Lo único que tenemos que hacer es aplicar la ecuación de acá, pero a la inversa, es decir, despejar eso. Que la tensión de fase, entonces la tensión de línea, sobre raíz de 3, porque esa ecuación me dice que a partir de la tensión de línea calcula la de fase,
y hace el desfase de menos más 30 grados. Donde el menos, recuerde que es para ahora secuencia positiva, y el más estaría para secuencia negativa. Entonces simplemente lo que tiene que hacer es que, bueno, ¿cómo obtengo yo el B sub a n? Pues agarro el B sub a b, pues lo divido entre raíz de 3 y aplico el desfase. Entonces, ¿qué hay que hacer? A esas secciones de acá, a partir de esas tres tensiones de la fuente, aplico esta formulita para calcular B sub n, B sub bn y B sub cn, y esas tensiones son las que voy a colocar aquí en la fuente, y así convierto una fuente que sea en delta, en la medida como si estuviera conectada en Y. Entonces el problema nos dice lo siguiente: usted tiene esta fuente que está en delta, conviértala a una fuente que está en Y, ¿sí? Es decir, que nos interesa obtener los valores de esas tensiones de acá, que voy a llamarla B sub n, B sub bn y B sub cn. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, recordemos rápidamente, ¿no? Usted sabe que esas dos fuentes en los terminales A, B y C, los resultados tienen que estar acá. Por ejemplo, si yo tengo B sub AB, si yo quiero medir esa tensión entre este punto y este punto, tiene que ser la misma tensión que yo vería acá. ¿Estamos de acuerdo? Y esa tensión B sub AB, ¿cuánto valdría? Si yo miro el esquema acá del circuito, ¿cuánto creen que valdría B sub AB? ¿Cuánto sería el valor de B sub AB? 120 a 30 grados. Excelente, la misma tensión de acá, ¿cierto? Esa misma, perdón, la misma tensión que de este, ¿cierto? Y ese resultado también lo tendría que ver acá. ¿Sí o no? Y que, como estamos balanceados, yo sé que esa tensión de línea la puedo traer a esas tensiones de fase. Pero ¿quién con quién? Pues busco el segundo índice A. ¿Cuál tensión de fase arranca con A? Ah, con esta. ¿Y cómo lo hago? Entonces, por ejemplo, B sub n tendría que ser 120, lo doy entre raíz de 3, y a esos 30 grados de esa fuente le tengo que hacer algo con otros 30 grados, ¿sí? Se los tengo que sumar o se los tengo que restar dependiendo de la componente de secuencia, ¿cierto? Dependiendo de la componente de secuencia. Busquemos la ecuación. Esa de acá. Es decir, que le tengo que sumar o restar 30 grados dependiendo de la componente de secuencia. La cuestión es que aquí yo no conozco la componente de secuencia. Pero para eso, bueno, primero vamos a identificar lo siguiente. Esta tensión de acá, esa fuente, sería la tensión B sub AB. Claro para todo, ¿no? Porque miren, positivo en A, negativo en B. Esa tensión de acá sería positivo en B y negativo con C. O sea, esta sería B sub BC. Y esta podría ser B sub CA. ¿Estamos de acuerdo con eso, cierto? ¿Claro para todos? ¿Y usted cómo obtiene la componente de secuencia? Usted, para eso, muy sencillo. Agárrese una de estas tres. Agárrese una de estas tres, cualquiera. No sé, voy a agarrar B sub CA. No importa con cuál vaya a empezar. B sub CA. Y usted tiene 120 a 150 grados. Es decir, con esa referencia usted empieza a trabajar. Y ahora miremos el siguiente. El siguiente, ¿quién sería? Después del C, viene el A. Después del A, viene el B. Y tengo B sub AB. Claro, B sub AB sería 120 a 30 grados. Pero para pasar de aquí para acá, tengo dos opciones. Sumar o restar 120 grados. Entonces, miremos qué sucedió. Si a 150 le sumo 120, pues me daría 270. Pero si a 150 le resto 120, me daría 30 grados. Entonces, si se dan cuenta, ese resultado es el que me interesa, ¿sí? Porque mire que esos 30 grados son los que están acá. ¿Sí lo ven? ¿Por qué no los 270? Porque es que aquí no me están 270, sino 30. Entonces, la pregunta, y recordemos de manera resumida lo siguiente: 0 menos 120 y 120. ¿Qué tipo de componente de secuencia es esta? Y 0, 120 menos 120. ¿Qué tipo de componente de secuencia es esta? ¿Esa cuál es? La arriba, ¿qué tipo de componente de secuencia es? Positiva. La positiva, muy bien. Y esa sería la negativa. Entonces la cuestión es, ¿qué tipo de componente, cuál componente de secuencia le dice usted que a partir del segundo, el segundo a partir del primero le tiene que restar 120 grados? Mire que aquí lo que está diciendo es que le resta 120 grados.
Con respecto al primero, ¿cuál de estas dos componentes de secuencia hay que restar 120 grados? Miren lo que aquí está. La componente de secuencia positiva, la de negativa, la segunda con respecto al primero se suma, pero aquí estamos restando. Entonces, esta fuente acá está en secuencia positiva, por lo que entonces miren que en secuencia positiva me dice que tengo que restarle 30, ¿sí? Entonces B sub a n pues sería 120 sobre raíz de 3 a 0 grados, que sería esta tensión de acá, ¿no? 120 sobre raíz de 3 a 0 grados. ¿Y cómo obtengo las demás? Tengo dos opciones. Volver a repetir esta misma formulita para las demás tensiones o hago el desfase. Es decir, que yo sé que las magnitudes son iguales. Se pone aquí 120 sobre raíz de 3. Y esos desfases van a ser en función del primero. 0, al segundo le tengo que restar 120, secuencia positiva, y con respecto al tercero, con respecto al primero, el tercero tengo que sumarle 120 grados y el problema quedó resuelto. Me dicen esto, fuente trifásica balanceada 208 volts. Trate de obtener todas las tensiones de fase y las tensiones de línea. Y esos son los puntos A, B y C. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué podrá hacer 208 volts? Usted tiene una fuente que solo le dicen esto, o sea, ni siquiera le dan secuencia, ni conexión, ni le dicen esto. Pero empecemos con ese primer dato, que es esta tensión. Usted solamente tiene acceso a B y C, no tiene acceso a lo que está por dentro. O sea, usted no puede tocar lo que está por dentro, no puede medir nada. Lo único que puede medir es esto. Si usted coloca un voltímetro, por ejemplo, lo único que usted podría medir sería entre este punto y este punto, o entre B y C y CA, ¿sí? Pero como es balanceado, el voltímetro solo mide magnitud, ¿sí? El voltímetro solo mide magnitud, pero si usted mide entre A y B, B, C y CA y es balanceado, pues el resultado es el mismo. Entonces el voltímetro, lo único que puede medir es una tensión ¿de qué tipo sería esta tensión la que mide el voltímetro? Si lo conecto entre A y B, ¿qué tipo de tensión es esta? De línea. ¿Será de fase o será de línea? ¿Qué tipo de tensión es la del voltímetro? Esto es una tensión de línea. Entonces, por ende, lo único que usted puede medir es una tensión de línea. Entonces, estos 208 volts sería una tensión de línea. Sería una tensión de línea, ¿sí? Ahora, la cuestión es la siguiente. Si yo puedo decir que yo tengo tres tensiones de línea, B sub a B, o bueno, dejemos esto de último mejor. ¿Será que a partir de la tensión de línea puedo obtener una tensión de fase? Y eso a partir de la expresión general que dice B de línea igual a raíz de 3 veces B de fase y los 30 grados de fase. ¿Se acuerdan? Esa expresión se la obtuvimos en la fuente en Y. ¿Sí? En la fuente en Y. En delta no puedo utilizar esto. Entonces la pregunta será que yo puedo obtener una tensión de fase a partir de esa ecuación? En teoría yo debería saber la conexión, ¿no? Uno diría, no, pues si es en Y puedo aplicar la formulita, si es en delta, pues esa tensión de línea es una tensión de fase. No obstante, esta ecuación le va a servir para los dos. ¿Por qué? Mírenlo aquí. Si la tensión de la fuente, o sea, si la fuente está en Y, usted sabe que a partir de la línea obtiene la de fase con la formulita. Pero si la fuente está en delta y aplica la formulita, ¿qué está haciendo? La está volviendo como si estuviera en Y. ¿Sí entienden? O sea, si está en delta y aplica la fórmula, es como si estuviera viéndola en Y. Entonces, mire que para más, para menos, usted puede pasar de una tensión de línea a una tensión de fase con la ecuación, porque si está en Y, ¿sí? Si está en Y, básicamente es la definición, y si está en delta, lo que está haciendo es pasar la que está fuente en delta, que está en Y. O sea, como quien dice, entre comillas, se puede asumir una conexión Y. Es posible, porque si está en Y, bien, si está en delta, se convierte a Y, pero lo que usted no puede especificar es que a usted finalmente 208 es una tensión de línea, pero la tensión de fase es 208 sobre raíz de 3, o la tensión de fase será lo mismo 208. ¿Cómo yo puedo responder esa pregunta finalmente? Conociendo si la fuente está en Y o delta, pero como yo no conozco realmente qué hay por dentro, esas preguntas no las puedo responder, ¿sí? Yo no puedo decirle directamente, no, es que la tensión de fase es 208 sobre raíz de 3 porque eso solamente es válido para Y. O la misma tensión de fase, pero eso es válido para el delta. Pero yo como no conozco la conexión realmente, esa pregunta no se puede responder.
Lo que sí se puede decir es que puede obtener una tensión de línea con la fórmula. Debido a que en Y, pues es la definición y que en delta, al utilizar la fórmula, es como la está convirtiendo a Y. ¿Listo? Claro, hasta el momento esto que estaba dicho acá. Nos faltan dos cositas más que mirar. Pero bueno, listo, voy a arrancar a hacer desfases. Entonces B sub AB, o B sub BC, o B sub CA. ¿Cuál de los tres? Yo puedo coger el que yo quiera. Por ejemplo, bueno, entonces B sub AB, yo quiero arrancar con B sub AB, que va a ser igual a 208, y el ángulo. O yo pude haber arrancado con B sub AN, que es 208 sobre raíz de 3. Pero ¿y el ángulo? Sencillo, usted puede asumir el ángulo que quiera. Si usted no le da una referencia de ángulo, puede asumir el que usted quiera. Pero solo puede asumir uno solo, ¿no? No puede asumir el de fase y el de línea, ¿no? Solo se puede asumir uno solo. Entonces, ¿cuál puede? Usted puede asumir o el de fase o el de línea. No los dos. O sea, usted no se puede asumir el ángulo de fase y el de línea al tiempo. ¿Listo? Ojo con esto. Solo se puede asumir uno. ¿Y cuál puede asumir usted? El que usted quiera. Por ejemplo, usted dice, voy a asumir el de línea, 208, y lo más común es que lo asuma a 0 grados. No me complique. ¿Sí? No me complique. ¿Listo? No me complique. Pero solo puedo asumir uno. No, es que el B sub AB es 208 sobre a 0 grados y el de fase también a 0 grados. No, eso sería un error. Le estaría llegando los conceptos. Solamente se puede asumir uno. Pero si quiere a partir de B sub AB obtener B sub BC y B sub CA y las sencillas de línea, aquí hay una nueva pregunta. Para eso usted necesita una secuencia. Pero no me la dan. Y entonces, ¿qué hacemos? En ese orden de ideas, si usted no le da ninguna secuencia, usted puede asumir la positiva. No me complique, asuma la positiva, que es la más usual, ¿sí? Ahora, por último, como usted, por ejemplo, no le dan un ángulo de referencia, en el problema, usted no puede calcular, usted no puede especificar no le pueden preguntar los fasores B sub AB, B sub B ni B sub C, o sea, no le pueden preguntar estos tres como fasor ni las tensiones de fase como fasor, porque pues tendría infinitas soluciones de ángulo. Lo que sí pueden preguntarle son las magnitudes, cuánto es la magnitud de la tensión de línea y cuánto es la magnitud de la tensión de fase, eso sí lo puede asumir, sin ningún problema. Sí, sin ningún problema. Yo sí diría, bueno, es que la tensión de fase es 208 sobre raíz de 3. Pero los ángulos de fase no los puede dar porque, pues, si usted asume 0, si alguien más asume 0, el BC, o alguien asumió el D0, el de fase, pues miren que hay infinitas soluciones de ángulo. Lo que sí tendría sentido es que le pregunten magnitudes. Listo, muchachos. El problema es muy diferente. El problema es muy diferente cuando usted le dicen B sub AN igual a 120, no sé, a 30 grados. Entonces usted le pueden preguntar cosas fasoriales como B sub BN o B sub CA. ¿Sí? Eso sí se le pueden preguntar, no ningún lío. Pero si usted le dicen solamente que B sub AN es 120 o que la tensión de fase es 120, usted esto no se lo pueden preguntar. Por ejemplo, B sub BN como fasor. ¿Cómo? Si no tiene, ¿cómo? Porque si usted tendría infinitas soluciones de ángulo. ¿Cómo así infinitas soluciones de ángulo? Pues porque usted dice, bueno, voy a decir que B sub AN es 120 a 0 grados. Pero alguien también puede decir, no, yo quiero que valga 120, no sé, a 30 grados. Y así sucesivamente. La magnitud siempre es la misma, pero las soluciones de ángulo son muchísimas. ¿Sí? Lo que sí le pueden preguntar, que sí tiene sentido, es que le pregunten B sub BN, o sea, como magnitud. Eso sí sería lo correcto. ¿Listo?